ruido. Ah, eso no sabía, ingeniero. También hacemos el mantenimiento rutinario de las vías que usamos. Para esto tenemos firmado un convenio interinstitucional con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional del Cusco, el Gobierno Regional de Apurímac y la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Eso sí que está bien, ingeniero. Sí, Margarita, todos los trabajos que hacemos se encuentran de acuerdo a los estándares y reglamentos establecidos para reducir los posibles impactos y no afectar a la población que está cerca de la carretera. Gracias, ingeniero. Esa información es muy importante para los que vivimos cerca de la carretera. Hasta pronto, ingeniero. Hasta otro día, Margarita. Las Bambas. Hacemos minería para el progreso. La minería formal genera debate en el país. Por eso en Minería de Todos seguimos escuchando y respondiendo. ¿Qué acciones desarrolla la minería formal para cuidar el agua? Antes las aguas hervidas de Arequipa, todas caían al río. Con las aguas contaminadas se regaban nuestras plantas. La empresa minera, con la ayuda de ellos, se pudo purificar las aguas. Con el proyecto de la enlosada, tenemos un agua limpia y los productos sanos. Hoy más que nunca la minería tiene un rol clave en el desarrollo del Perú. Por eso es importante escucharnos. Si nos escuchamos, nos conocemos, comprendemos, confiamos. Si nos escuchamos, sumamos. Déjanos tu pregunta en mineriadetodos.com.pe. En el distrito de Tambobamba, capital de la provincia de Cotabambas. Escúchanos en los 97.5 FM. Surufui, la voz de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Huecaicuna, panaicuna, imainayan, illarira, inquichis, azuan, intichanchis, lloceros. Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días, jóvenes y señoritas, niños y niñas de la provincia. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Esperemos que muy, pero muy bien. Recuerden, padres de familia, siempre ser positivos en la casa. Decirle las cosas buenas a sus hijos. Eres inteligente, eres fuerte, eres alguien muy educado, eres alguien muy elocuente, eres alguien muy alegre, para que día a día también nuestros niños estén creciendo muy bien de la mente. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenos días a nuestros amigos del informativo Willaricui y Mainaya, Huaycaicuna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachuncan, Cunapaz. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, 11 de abril del año 2024. Un amanecer propio del mes de abril. Propio del mes de abril. Ya con ligera escarcha, diremos, un poquito de frío, pero con brillo solar. Brillo solar para todos los peruanos, brillo solar para todos los apurimeños. El sol sale, siempre sale. Sí. Hemos tenido días atrás, el cielo bastante nublado, pero ya parece que nuestras lluviecitas nos han acompañado hasta hace poco. Parece que ya se viene ya el mes de abril, mayo, con pocas precipitaciones pluviales y sobre todo también ya el clima de repente con un tanto de sol. Bueno, es característico este mes de abril, amigos oyentes. ¿Y usted vio ayer el partido de Alianza Lima? Con Cerro Porteño. De reojo. No merecía, ese resultado. No merecía la pena verlo totalmente. No, un partido muy flojo, ¿no? Sí. Para ambos equipos. Incluso para la Liga Peruana, bien flojo. Sí, pues, uno veía muy lento el encuentro entre la Alianza Lima y el Cerro Porteño.
Yo creo que ya por presión ganó el Cerro Porteño en el minuto final, bueno, en el adicional diremos. En el adicional del adicional. Y ya prácticamente la Alianza Lima no pudo sostener este partido que se dio ayer por la Copa Libertadores. Bueno, y también en general, como tú decías, Henry, el partido fue bastante flojo, ¿eh? Pareciera que como si estuviésemos viendo la Liga 1 de Perú, o dos incluso, porque por ejemplo Melgar te hace buenos partidos, sí, pues, ADT te hace buenos partidos, incluso el mismo Sport Huancayo te hace buenos más partidos. Dinámicos, ¿no? De ida y vuelta, pero este partido fue bastante flojo. Creo que dentro del plano, digamos, de los partidos de la Conmebol, creo que es el más flojo que se ha visto ayer. Así es, ha sido uno de los más flojitos. Lamentablemente. ¿Podemos decir el tema de la cancha? Temperatura, también está. Pues de temperatura. Paraguay está, prácticamente ceja de selva o selva, y parece que la calor ayer era intensa ya en este estadio donde jugó precisamente el Cerro Porteño. Cerro Porteño entonces se llevó el triunfo y sin hacer mucho ya está en el primer lugar de su grupo. El día de hoy te cuento que hay una noticia interesante, es que el día de hoy se debate el séptimo retiro de los fondos de la AFP. De aprobarse, los afiliados al sistema privado de pensiones podrán retirar un monto equivalente de hasta 4 UITs, es decir, un máximo de 20.600 soles. Hoy se debate este tema, crucial e importante para que se pueda definir o no si es que los que son afiliados a las AFP puedan retirar 4 UITs, ¿no? 4 UITs que representarían más o menos 20.600 soles. Bueno, y el Congreso tiene, en esta oportunidad la posibilidad de aprobar o no esto, porque recordemos que anteriormente también ya hubo esta disposición de dinero, ¿no? Para los afiliados, principalmente en la pandemia, ¿sería esto? Sí, hubo varios retiros. Varios retiros, ¿no? Varios retiros cuando la UIT todavía estaba por los 3.800 más o menos. Hoy en día la UIT está sobrepasando casi los 5.000. Sí, entonces se ha incrementado también el monto, digamos, que sería asignado a cada afiliado. Vamos a estar atentos y vamos a ver qué pasa pues en el Congreso de la República con este tema, aunque la posición de las AFPs también ya se dio a conocer, pegaron el grito al cielo porque un retiro más haría de que muchas AFPs prácticamente estén en la quiebra. Así es, si no mal recuerdo, hay un grito al cielo, como usted dice, de las AFP. Salieron en distintas plataformas a decir, somos los buenos, somos los... Es positivo que haya este fondo privado de pensiones, sino con qué se van a quedar, y les cuestionaron precisamente cuánto tenían que ahorrar para conseguir, por ejemplo, un fondo de 500 soles, ¿no? Una remuneración adecuada, por lo menos, ¿no? Pero... bueno, parece que no hay mucho sustento allí, pero la recomendación siempre a nuestros oyentes y también a través de nuestro medio de comunicación, si tú eres afiliado y se da esta partida o esta devolución, digamos, del fondo de tu pensión, hay que invertirlo de manera adecuada, ¿no? Claro que sí, hay que invertirlo de manera adecuada. La primera vez que hubo esta devolución de AFP fue en pandemia, ¿no? Fue en pandemia y los centros comerciales se llenaron porque querían teles. Sí, eso demuestra un poquito la irresponsabilidad del peruano, ¿no? En el uso de su dinero. Voy a disfrutar de mi dinero. Esta es mi oportunidad, porque era un monto considerable. Era considerable, eran 15.800 más o menos. Sí. Y la mayoría de AFPs dio un primer depósito y luego dio el total. ¿No? Bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy se debate entonces en el Congreso de la República este tema de la devolución de tu fondo, de la AFP, que llegaría a 4 unidades impositivas tributarias. Vamos a estar atentos, por supuesto, a esta información. Y en el Cusco estaban haciendo un allanamiento a un local donde funcionaba una discoteca clandestina, pero terminaron hallando excavaciones en muros incas prehispánicos. Esto debe ser en el casco histórico de la ciudad del Cusco. Un arqueólogo de la subgerencia del Centro Histórico de la Municipalidad del Cusco tuvo que intervenir en el lugar para realizar la evaluación de los daños, que será comunicada a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Excavaciones clandestinas a muros prehispánicos fueron hallados por la Policía Nacional del Perú, mientras realizaban precisamente esta diligencia para cerrar esta discoteca. Bueno, van por una cosa y salen con otra. Sí. Bueno, va a convertirse también en museo. Sí, lugar. Pues, y muchos locales del centro histórico de la ciudad del Cusco presentan, ¿no?, estos restos arqueológicos, ¿no? Y bueno, en muchos de los casos incluso
sin que vea el Ministerio de Cultura, bueno, en este caso las instancias correspondientes, se han hecho modificaciones, algunas edificaciones en el casco histórico de la ciudad del Cusco. Así es, y bueno, estas modificaciones tienen que ser con la autorización respectiva, si no hay diversos problemas hasta judiciales. Hay hoteles en Cusco que se construyeron sin autorización. Y uno de ellos, por ejemplo, ha sido paralizado y ahora va a ser demolido. Sí, así. Próximamente. Por orden judicial va a ser demolido. Bueno. Entonces hay que... Cuando tengamos que invertir en la ciudad del Cusco, hay que ver que no sea precisamente en el centro histórico, porque tiene muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Bueno, amigos oyentes, en el plano local, atención, hoy desde las 9 de la mañana aproximadamente en la Plaza de Armas del Distrito del Mara, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, y esto también en colaboración con el gobierno regional de Apurímac, van a entregar 1.561 títulos de propiedad, bien por los digamos beneficiarios de esta actividad que se va a desarrollar hoy en el distrito de Mara. Y precisamente ayer el relacionista público Mario Valdés, desde la Municipalidad Distrital de Mara, nos comentaba que tienen que portar la documentación respectiva y su DNI que acredite que son propietarios, pues, y se les va a entregar también sus títulos en una ceremonia especial que se va a desarrollar en el distrito de Mara. Hoy, al parecer, vamos a tener la presencia de, en este caso, de autoridades nacionales importantes en el distrito de Mara, y va a ser importante también hacer la cobertura del caso de este evento. Hoy es jueves 11 de abril de 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Es largo. El nombre es largo. Ese es el nombre del año, ¿no? Sí, el nombre es realmente un poquito largo con respecto a los otros años. Sí, pues, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho, así se denomina el año. Así se denomina el año. Cualquier documentación que tengan que enviar a las distintas dependencias, envíenlo por favor con el nombre del año, que es el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Vamos a ver la frase de la semana, amigos oyentes. El único hombre que no se equivoca es aquel que nunca hace nada. Si quieres ser un hombre perfecto, si quieres ser un hombre inequívoco, no hagas absolutamente nada. Échate en tu cama, siéntate en tu silla. Y bueno, agarra tu celular y empieza a criticar constantemente todas las publicaciones. Eso es lo clásico de las personas que nunca hacen nada. Vamos a recordar qué pasó un día como hoy, amigos oyentes, en la historia, por supuesto. Hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Hay muchas personas que sufren esta afección, Día Mundial del Parkinson. Generalmente esto se da ya, digamos, en la tercera edad, como le llaman, ¿no? Generalmente, pero hay casos que a partir de los 30 años ya presentan algunas complicaciones como esto del Parkinson, que básicamente es una tembladera del cuerpo inconsciente. Inconsciente, no hay control, pues, ¿no? Incontrola. Y bueno, hoy se conmemora este Día Mundial del Parkinson. Importante también dar las recomendaciones sobre qué significa esta enfermedad, y no sé si habrá cuidados, ¿no?, previos. Sí, hay cuidados previos, hay tratamientos, hay paliativos, sin embargo no hay una cura. Hay algo que te hace soportar por un tiempo, pero sin embargo el proceso sigue. De repente el más famoso con esta enfermedad es el actor que realizó Viaje al Futuro. Si usted se acuerda, entonces él es uno de los que tiene Parkinson y fue diagnosticado a temprana edad, más o menos antes de los 30 años, 28, 29 años. Bueno, la enfermedad del Parkinson es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento mental y del sueño también, además de dolor y otros problemas de salud. Así es. También un día como hoy, 11 de abril,
En el 2024 se celebra el Día del Arqueólogo. Muchas felicidades a todos los amigos de esta carrera tan bonita que es la arqueología. Un arqueólogo muy conocido por nosotros en Apurímac será Antonio Raimondi. Sí, pues. No, digamos el emblema, ¿no? Y hay muchos arqueólogos también que desarrollan una actividad importantísima, sobre todo en nuestro país, ¿no? En nuestro país, que es bastante rico en historia. Así es. Y restos y el año pasado, por ejemplo, Las Bambas promovió esto que era por las rutas de Raimondi. Así es. Vamos a ver y revisar la historia. Atención, en 1880 nace en Huarochirí, Lima, el sabio Julio César Tello, arqueólogo y antropólogo, descubridor de la cultura Paracas y estudioso de la cultura Chavín. Es considerado el padre de la arqueología peruana. Unos añitos más tarde, un 11 de abril en 1944, muere en Lima Alejandro Villanueva Martínez, futbolista peruano, apodado Manguera, uno de los futbolistas más destacados que tuvo la historia del fútbol peruano, y Alianza Lima, que participó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Falleció de tuberculosis a la temprana edad de 35 años. El estadio de Alianza Lima lleva su nombre. El Matute. El Matute. Así es. En el año 2001, unas 50 personas mueren y 170 resultan heridas como consecuencia de una avalancha humana en el estadio de fútbol Ellis Park de Johannesburgo, esto en Sudáfrica. Curiosidades, ¿no? Casos futbolísticos para este día. Un 11 de abril, pero del año 2012, en el nuevo milenio, un golpe de Estado en Venezuela depone a la presidencia a Hugo Chávez durante dos días. Ocurrió un día como hoy, un 11 de abril a través de la historia. Por favor, siempre recordemos, siempre pensemos en nuestra historia para no repetir nuestros errores y para seguir sintiéndonos orgullosos de aquello que hemos logrado y miremos con optimismo el futuro. Vámonos con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Vamos con las noticias locales. Hoy conoceremos el proceso de las plazas para contrato de personal del programa de refuerzo escolar de educación básica en el área de influencia de Minera Las Bambas, donde encabeza la Unidad de Gestión Educativa Local Cotabambas y la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Viene ejecutando todo el proceso de contratación de docentes para los 19 PREPs y el de las comunidades de Huancuire y Fuerabamba para el año escolar 2024. La entrevista personal será hoy desde las 9 de la mañana en la OIP Chalhuahuacho. Vamos con más titulares en el informativo Willaricui. Hoy desde las 9 de la mañana en la Plaza de Armas del distrito de Mara, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del proyecto de catastro, tributación y registro de tierras rurales en el Perú, en colaboración con el gobierno regional de Apurímac, van a entregar 1.561 títulos de propiedad correspondientes a los sectores de Molino Pampa, Mayupampa, Huacuy, Pisajasa y Chuzapa del distrito de Mara. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante la Oficina de Gestión de Riesgos de Desarrollo, realizó una capacitación contra incendios urbanos y primeros auxilios. De acuerdo a la ley número 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERT, que promueve que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación. Asimismo, brindar apoyo técnico y estratégico necesario a los centros de operación de emergencia de los gobiernos locales. Más titulares, atención, 6:55 de la mañana y la Unidad de Fiscalización, la División de Manejo Integral de Residuos Sólidos y la División de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Cotabambas destruyeron un importante lote de productos como fideos, aceites, yogur, mazamorras, entre otros productos en mal estado y vencidos. Estos fueron incautados durante el operativo Inopinado que se realizó en la avenida Alfonso Ugarte Amauta, barrio Pampaña, avenida Hospital y Bolognesi, barrio San Martín del distrito de Tambobamba.
En nuestro 151 aniversario de creación política, la primera autoridad regional, Percy Godoy Medina, destina una inversión superior a los 20 millones de soles para obras de impacto en las provincias de Grau, entre ellas las instituciones educativas de nivel primaria número 54389, Pata Pata, y la institución educativa número 54385, señor de exaltación y entrega de una ambulancia tipo 2 para el establecimiento de salud San Camilo de Lelis en el distrito de Chuquibambilla, en la provincia de ¿dónde? De Grau. Importante, la mirada que le están dando a la educación nuestras autoridades regionales y locales, porque sin duda brindar un ambiente saludable y confortable a nuestros niños, a nuestros jóvenes que están en etapa escolar, es fundamental para contribuir a su formación académica, y por supuesto de la mano también va con la contratación docente y por supuesto también los beneficios que requiere un docente para poder hacer su labor de manera adecuada. Vamos con más titulares en el ámbito regional, amigos oyentes. Alcalde de Curahuasi, Gorky León, no da la cara y deja plantados a dirigentes por segunda vez. Bueno, hasta el momento no aclara sus denuncias de presuntos malos manejos en administración del balneario de Jonoj. ¿Usted ha ido a Jonoj? Sí. ¿Qué tal? Balneario. Sí, bien conservado, tiene sus condiciones. ¿O no? Yo creo que se puede mejorar, pero sin embargo es un lugar acogible, sobre todo para la familia. Bueno, está muy bien. Yo he ido a otros baños termales y muy bonitos. Bueno, pero este alcalde de Curahuasi está siendo denunciado precisamente por este tema, porque hubo una mala administración de este balneario de Jonoj. También la contratación de su pareja sentimental, y por segunda vez posterga reunión con dirigentes del Frente de Defensa. Manan Canchu, alcalde de Curahuasi, Maipita, Tarecuchan, Gorky León no dan la cara. ¿Y por qué serán así? ¿Por qué serán así las autoridades? El que calla otorga, dice, ¿no? Sí, así es. Y además de contratar siempre a personas allegadas. También. Eso dice mucho de la persona. Ahora dice a los que no dicen nada o callan frente a una acusación, le dicen los huayquis. Ahora digan los huayquis, ¿no? Es un huayqui también. Los huayquis, realmente. Ahora, hablando de ese caso, eso prácticamente parece una confesión, ¿no? Si es que prácticamente. Si es que se utiliza esos términos en un juicio, en un tribunal, se va a utilizar como confesión. Es que no tienes argumento, pues, para sí. decir lo contrario cuando te están preguntando, entonces callas, ¿no? Claro. El que calla otorga. Ayer decía un congresista, al señor Oscorrima, el famoso huayqui. Sí, el famoso huayqui. Huayqui es de repente, de repente el término está mal, pero implica que sea un allegado mucho más allá de lo formal, ¿no? O mucho más allá de lo laboral. Claro. Significa una complicidad, incluso en algunas cosas que podrían encontrar. Y eso lo dijo la presidenta. O sea, pues, tú eres mi amigo, está bien, ¿no? Pero si eres mi huayqui, ya es alguito más. Claro. Que un amigo. Es algo más que un amigo. Conductor que atropelló a 7 personas en Saguanay tenía 1.27 gramos de alcohol en la sangre. Es harto. Luis Córdoba Peña se encuentra detenido, como debe ser, en comisaría PNB Tamburco. Un hombre de 49 años que sufrió lesiones en la médula espinal tiene pronóstico reservado y médicos evalúan su traslado a Lima. La recomendación a nuestros amigos que les gusta pues salir fin de semana con carro. Hay que tener muchísimo cuidado. Lo peor es que generan daño a terceras personas. En este caso se ha atropellado a 7 personas en Saguana, increíble. Y el señor tenía 1.27 gramos de alcohol en la sangre. Recuerden, el alcohol, un mal consejero, un pésimo consejero. Pelea con tu pareja, no hay problema, mañana se reconcilian. Ese es el consejo que te da. Esto no tiene, pues, ¿no? Solución a veces, porque imagínate que haya un fallecido. Sí. Es complicado. Bueno, y embargan cuenta de la Municipalidad Provincial de Arequipa por 1 millón de soles. El municipio de Arequipa no tenía un cronograma de pago hacia la empresa, pese a que la deuda se arrastraba de aproximadamente 15 años. Allanan 5 inmuebles de los safaris, dedicada a la trata de personas en Arequipa. Desde la medianoche de ayer, los agentes policiales de la DIGEMIN y DIVIAC, junto a la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, realizan el allanamiento de 5 inmuebles donde hallaron 32,000 soles y $1,500 de la presunta organización criminal denominada Los Safaris, dedicada a la explosión sexual de mujeres. Bueno, ahí está la situación de estas bandas, ¿no? Que se dedican al mal. Siempre la informalidad presente en nuestro país y las consecuencias son estas. Vamos con más titulares. Atención, amigos oyentes, estamos en el informativo Guillaricuy. Detienen al alcalde de La Rinconada por solicitar 35,000 soles para no cerrar locales.
Miren, las autoridades encontraron 20.000 soles en un inmueble del alcalde Lelis Quispe Ramos, a quien se le acusa por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado. Y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la región Ayacucho allanó la sede del gobierno regional de Ayacucho en un sorpresivo operativo que contó con efectivos de la Dirección contra la Corrupción de la Policía. Delitos de corrupción, Rolex, hay harta información. Parece que se le ha venido en la noche al gobernador regional de Arequipa, en este caso de Ayacucho. Y le están investigando de todo. Sí. 12 esposas, 15 hijos, tatuajes. ¿Qué tal personajillo este gobernador de Ayacucho? Sí, bueno. Sí. Vamos con el ámbito nacional, los titulares, atención amigos oyentes, y la Fiscalía incautó relojes Rolex de Wilfredo Oscorrima tras diligencias de exhibición. A su salida del Ministerio Público, Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorrima, se mostró sorprendido por la disposición fiscal porque explicó la incautación de los relojes no estaba programada. ¿Qué tal este abogadito también, Humberto Abanto, no? Sí, los abogados. Defensor de... ¿Te acuerdas que estuvo defendiendo también los temas de Keiko Fujimori? Sí. Polémico. Es buen abogado, pero fíjense cómo esta profesión también te invita o te da la posibilidad de que puedas defender hasta lo indefendido. Así es, a veces en época electoral las ideologías nos dividen. Sí, pues. En época diferente, en época de gobierno, los abogados nos unen. Eso parece ser el pensamiento. Los abogados, ya. Hay tantas cositas con el tema del derecho. Lo cierto es que Humberto Abanto, en su momento, en una declaración, en una entrevista que hacía, ni él mismo se creía de lo que estaba diciendo. Se notaba en los ojos, porque él estaba tratando de defender al señor Oscorrima, pero ni él mismo se creía el argumento que daba. Es parte de su trabajo, bueno, pues, ¿no? Sí, pues, la defensa. Gobierno peruano ya no pedirá visa a los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar al Perú. El gobierno indicó que esta decisión responde a los principios de la Alianza del Pacífico. Medida fue adoptada inicialmente luego de que México exigiera visa para que los peruanos ingresen a su país. Para que los peruanos los del extranjero, en este caso de México, puedan llegar al Perú sin ningún problema. Sí. Pero si yo quiero viajar a México, sigue siendo con visa. ¿Visa? Sí. ¿Y es que México cuesta, pues? México representa la tercera parte del ingreso turístico a Perú, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí. Es fuerte, es un tema a considerar. O sea, bastante mexicano viene a Perú. Sí, y el peruano es el octavo país que ingresa a México por turismo. O sea, tampoco no es bajo, pero sí también hay una diferencia. Ahí están las barreras, las restricciones. ¿Y cuánto me cuesta una visa para México? ¿Es igual como para Estados Unidos? Yo me imagino que sí, todavía no tenemos el monto, pero digamos que a nivel poblacional México tiene como 300 millones, Perú tiene como 30 millones. Sí, también pues. Eso es otra cosa que repercute. Bueno, vamos a ver, ahí está la situación con México. Y atención también, tras ser aprobada por insistencia por el Congreso de la República, se promulgó la ley que incorpora al magisterio a docentes interinos que fueron cesados en el año 2014 por no cumplir con los requisitos de evaluación vigentes a la fecha. Dicha disposición fue publicada en el diario oficial El Peruano. Sí, el abogado salía y decía, pero a ellos no los han evaluado, ¿no? Pero en realidad estos docentes no se presentaron. Hay que demostrar en cancha que estamos bien preparados para educar a los niños, porque la educación no es algo con lo que se pueda jugar. Y el ministro de Salud dice que hay 114 muertes por dengue y más de 85,000 casos confirmados. El titular del Ministerio de Salud, MINSA, César Vázquez, señaló que de acuerdo con el mapa epidemiológico, en las 2 últimas semanas se observó una ligera desaceleración en el aumento de casos de nuevo dengue. Vamos al ámbito internacional en los titulares. Vamos al ámbito internacional. Vamos con los titulares en el ámbito internacional. Y el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, anunció el miércoles la muerte de 3 de sus hijos en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza y advirtió de que el ataque no frenará la determinación del movimiento islamista tras 6 meses de guerra. Bueno.
mucha sangre en esa ¿no? zona del mundo, en esa parte del mundo. Como no es visible para nosotros acá en América, en Sudamérica, a veces lo vemos muy lejano, ¿no? Pero Así es. debe haber mucho dolor, ¿no? Mucha pobreza también en estos lugares. Claro que sí. A pesar de que es considerada esa zona Tierra Santa, es la tierra con más sangre derramada a través de la historia. Es increíble. No podemos frenar estos temas. Y lamentablemente allí fallecen muchos niños, ¿no? Sí, desprotegidos ellos. Muertes en Gaza ya superan los 33.400 tras los ataques israelíes del último día. Las muertes en la franja de Gaza superaron este miércoles las 33.400 después de los ataques israelitas en las últimas 24 horas, informó el ministro de Sanidad Gozati, controlado por Hamas. Ahí está este tema de las guerras insuperables, insuperables a lo largo de la historia. 7:06 minutos. 7:06 minutos. Bueno, y en las deportivas, decías, Henry, ayer en un gol agónico, en el minuto prácticamente ya de cierre del encuentro de alargue, Alianza Lima cayó ante el Cerro Porteño por la Copa Libertadores de América. Aunque un partido muy flojo, muy soso, muy trabado. Y lo cierto es que la Alianza Lima cayó 1-0 ante el Cerro Porteño en Paraguay. El partido se jugó en el estadio General Pablo Rojas, también conocido como la Nueva Olla. Así es, un partido que realmente no daba ganas de ver. Y Hernán Viera gana medalla de bronce en Copa del Mundo de levantamiento de pesas, integrante del programa de apoyo al deportista Paz del IPD. Subió al podio en Tailandia. Hernán Viera, felicitaciones a nuestro deportista. Mientras tanto, en Arequipa fue designada sede del Sudamericano de Fútbol Sub-20 en el 2025. La Conmebol eligió a la Ciudad Blanca y también otorgó a Chile la sede del Mundial Sub-20 en ese mismo año. Algo es algo. Algo es algo, algo es algo. Y el saludo muy especial para Lisa Aldívar Ricalde, nuestra productora, que en este momento no nos puso información del pedacito de cielo, que a las 5 de la tarde... Hoy juega el pedacito. Claro, a las 5 de la tarde se enfrenta... A Lanús, ¿no? A Lanús, precisamente... En Argentina. En Argentina. Ya están en Argentina, ya están preparados, ya están listos para enfrentar su partido por la Copa Sudamericana. Recordemos que también viene de un agónico triunfo contra Metropolitanos FC. Bueno, vamos a ver qué hace el Depor la tarde. De un gran saludo para Gaspar Gentile, es mi vecino. ¿Ah, sí? Sí, así. Siempre lo ha sido veo elegido Gaspar. Jugador de la fecha en la Sudamericana. Sí. Si lo veo, lo voy a felicitar a Gaspar. Muy bueno, también como persona. Sí. O sea, tú lo tratas y interesante, bien amable, ¿no? Claro, correcto. Futbolistas que tienen formación, ¿no? Futbolistas que aparte del talento, tienen formación ciudadana, y eso es muy importante. Hay muchos futbolistas que han nacido con el talento, pero se han perdido han dado rienda suelta a sus instintos. Así es, pero hay jugadores, como dices, bastante formados, y uno de ellos es este señor Gaspar Gentile. Un gran abrazo, ojalá que le vaya bien. Hoy juega el Deportivo Garcilaso, 5:30. 5 de la tarde, en punto. 5 en punto, ¿no? 5 en punto de la tarde, hora nacional. Lanús de Argentina. Y te cuento también que ayer jugó Universidad César Vallejo. Cayó, ¿no? Por 4-2. Y lo resaltante del partido es que al finalizar el primer tiempo ya estaban perdiendo 2-0. Y ya no salió Guerrero. O sea, Guerrero jugó el primer tiempo y al segundo ya no se le vio ni siquiera en la banca, ni apoyando al equipo. ¿No está se supone que para eso lo han traído? Está un poco incómodo Paolo Guerrero. Yo creo que hasta ahí nomás llegó Paolito. Bueno, es un jugador histórico para el Perú, pero ya futbolísticamente también los años pesan para Paolo. Claro que sí, yo creo que se arrepiente. Sí, pues. Sí. No, ya creo que ahí nomás va a quedar Paolo, ¿no? Porque también ya le ha brindado mucho al fútbol. Yo creo que es temporada de descanso. Así es. 7 de la mañana con 10 minutos. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Volvemos con el desarrollo de nuestras notas en el informativo Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40-50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupi
pinca chance aquí en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan yo tu chacuna, sapu chacuna, machacla chacuna, y más pichingo ya fuaño, pasto pues roparon checa, mana retuñamos nacho como debe ser ya hasta ocupamos ahí cura por mina, y chunta camanaspa, mana como antes nacho retuñamos ya millar que va aquí. Pero mana chicheta, la estaba silando ni mira con pinche cana y mapaj mi cana ni espallato. No hay con hasta ibu porque era camina con icupacha y mapaj kan hatishan fosforote. Sai pa un este y chat canes y mapaj mi cana ni espallato ni na cuico. Anje tiri controla na que anje tiri que son conch manche hatun chari marik lakiku. Sapanca comunidad Sabalicuiman autodesconata. Seguramente Sapan comunidad kan autodesconata. Che amigo chicona, sanción mis cata ciudad de Chinche y con achado fascismo y con achado canas en cheto porque que canaya nicho daño moriqui de las tanques por Sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes, la emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, más que todas las llamadas y siempre nos han atendido y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia, a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfui. Este fomentación folclorista, costumbrista, región Insmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos apartimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes que sigan adelante y que Radio Surfui florezca más como nuestro Ica Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Radio Surfui, una radio comunitaria. Gracias a esta radio, en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no? Por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfui. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Usted está siendo informado a través de Huillaricuy. Huillaricuy. Siete de la mañana con 14 minutos, 7:14. Volvemos para el desarrollo de nuestras informaciones a través del informativo Huillaricuy. Y atención, Guayacuna, Panaicuna, están atentos porque tenemos el número de nuestra radio, el 974-782420 para cualquier comunicación. También nuestras redes sociales, el Facebook de nuestra emisora como Radio Surfui para cualquier comunicado en la mañana de hoy. Bueno, y a esta hora damos la cordial bienvenida a nuestro colega Juan Cari, que nos va a acompañar en adelante en el informativo Huillaricuy. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días, bienvenido después de tantas lunas en el micrófono. Así es, William, ¿qué tal? Un gusto enorme poder compartir en este momento los micrófonos de Radio Surfui y, por supuesto, el noticiero de nuestra emisora. Un saludo afectuoso a cada uno de los oyentes de esta prestigiosa emisora de la región Apurímac y el sur peruano. Así es, Juan, vamos con el desarrollo de nuestras notas, amigos oyentes. Nos vamos precisamente hasta Curahuasi porque tenemos información relacionada precisamente al alcalde de esta localidad, Gorky León, que no da la cara y deja plantados a dirigentes por segunda vez.
bueno, hasta el momento no aclara denuncias de presuntos malos manejos en la administración del balneario de Jonoj. Esto al ingreso de Curahuasi, pues no, antes de Curahuasi, por pasando Limatambo, Cunyac, ahí se encuentra Jonoj. Bueno, además también hubo una contratación de su pareja sentimental de manera irregular. Y por segunda vez está postergando una reunión con los dirigentes del Frente de Defensa. Bueno, se corre y no responde llamadas, dicen. Por segunda vez este alcalde del distrito de Curahuasi, Gorky León Ojeda, postergó la reunión programada para el lunes 8 de abril, pasado lunes, con dirigentes del Frente de Defensa para responder a estas denuncias que empañan su gestión municipal. Bueno, y de la misma manera Gorky León no aclara hasta el momento la situación laboral de su pareja sentimental como administradora del balneario de Jonoj, dejando entrever en un pronunciamiento conteniendo medidas, medias verdades, en este caso que no tenían vínculo laboral con la municipalidad. Dice que elaboró solamente hasta el 29 de febrero. Sin embargo, su argumento se cae cuando fue publicada una orden de servicio cuyo servicio era precisamente hasta fines del mes de marzo. Bueno, la cuestionada autoridad, amigos, tampoco ha salido a responder las denuncias sobre los malos manejos que se han cometido en este complejo recreacional de Jonoj. También hay irregularidades que se han detectado en los tickets de ingreso. También hay una intervención grabada por los dirigentes y regidores durante una visita de inspección que se realizó el pasado 3 de marzo. Bueno, por su parte, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Curahuasi, César Ferro, tras este segundo desplante, manifestó en una entrevista concedida precisamente a un medio de comunicación de Abancay que está coordinando con el asesor legal para formalizar el escrito con las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Abancay. Y sostuvo haberse detectado la salida de volquetes con carga de arena hacia el Cusco en horas de la noche y cuando la cantera está cerrada, cuyo control está a cargo de una persona allegada a este mismo alcalde. Bueno, y te comento, Juan, que por ejemplo este material, pues principalmente la arena de Cunyac le llaman, es carísima. ¿Por qué? Sí, ¿qué bondades tiene? Tiene bondades, o sea, digamos, para los que conocen del tema de construcción, esta arena no presenta, digamos, en adelante, cuando tú haces, digamos, un tarrajeo, a veces tiende a cuartearse, le llaman, ¿no? O a desprenderse. No, el material no es tan bueno, pero el de Cunyac es material premium, es de calidad. En serio, cuesta el doble, claro. El cubo de arena está al doble el de Cunyac. Este tipo de materiales son importantes para los constructores y ciertamente cuando uno construye o tarrajea la casa, suele aparecer después una serie de manchas blancas que es producto de la salinización que ocurre. De pronto esta arena especial pues se tiene una característica especial que evita justamente este tipo de situaciones y es por eso que es muy muy requerido y muy caro, como dices. Y esto está siendo administrado por la municipalidad de Curahuasi en este caso, ¿no? Lamentable lo que ocurre en la municipalidad de Curahuasi. El alcalde Gorky León Ojeda está siendo investigado por diferentes situaciones que hemos mencionado en esta nota. Vamos al detalle de más información. Bueno, y tenemos entre manos ya el afiche de del gran Festival del Toro Engordado, Tablada Ganadera y Remate al Martirio Joyana 2024. Allí van a desarrollar la venta de vacunos, ovinos y caballos. Esto se va a desarrollar el viernes 12 de abril, este viernes. Mañana, ¿no? En el lugar va a ser Joyana, Alternancia, esto en Huancachaca, en el distrito de Mara. Un gran abrazo a nuestros hermanos de Mara. Van a desarrollar su gran festival de toro engordado y tablada ganadera y remate al martillo. Esto es el día de mañana viernes, importante tipo de acciones que promueven la dinámica económica de estas comunidades y poblados en la sierra peruana. Vamos al detalle de más información, amigos oyentes. Estamos a las 7 de la mañana ya con 19 minutos, 7:19, y precisamente hoy desde las 9 de la mañana, Juan, se va a desarrollar en la Plaza de Armas del distrito de Mara la presencia de precisamente representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Nos comentan que posiblemente esté el ministro de esta cartera, también a través del proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú van a entregar títulos de propiedad. También va a estar el gobernador regional de Apurímac. Se van a entregar 100.561 títulos de propiedad correspondientes a los sectores de
Molino Pampa, Mayupampa, Huacuy, Pisacasa y Chuzapa del distrito de Mara. Importante la presencia de las autoridades regionales. Por supuesto, entonces, nuestros queridos amigos, hermanos y hermanas de esas comunidades o sectores que has mencionado seguramente van a estar presentes en esta actividad tan importante. Se va a realizar en la Plaza de Armas de Mara, me dices. Sí. Allí va a estar funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través del proyecto de catastro, titulación y registro de tierras rurales del Perú. Así que estemos atentos, amigos. Hoy justamente vamos a viajar hacia ese punto para hacer la cobertura correspondiente de este importante evento que se va a realizar, recordemos, en Mara. Se van a entregar 1.561 títulos de propiedad correspondientes a los sectores que Williams ha mencionado: Molino Pampa, Mayupampa, Huacuy, Pisajasa, donde nos sintonizan muy bien, y Chuzapa del distrito de Mara. Son exactamente las 7 de la mañana y 21 minutos en el noticiero de Radio Surjuy. 7:21. Así es, amigos oyentes. Vamos rápidamente hasta el distrito de Cotabambas. Allí se encuentra nuestro corresponsal y colega Daniel Ventura con la información desde la Municipalidad Distrital de Cotabambas. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al informativo Huillaricuy. A todos los hermanos del informativo Huillaricuy, muchísimas gracias por darnos el espacio en esta de la mañana a través de la Municipalidad Distrital de Cotabambas para poder dar este espacio en las novedades que tenemos desde la Comuna Distrital de Cotabambas. Bueno, para dar a conocer también a la población, a nuestros hermanos, tenemos bastantes novedades, en especial una de las novedades es que tuvimos el día de ayer la visita, ¿no?, del gobernador regional Percy Godoy Medina a nuestro distrito de Cotabambas, donde ha podido venir a poder realizar la inspección de la obra tan anhelada de esta moderna infraestructura del Colegio Manuel Eufrasio Álvarez Durán. Esta moderna infraestructura, pues que, como ha dicho el gobernador regional, se encontraba bastantes años pues ya paralizada esta obra por motivos de problemas de repente de blindaje y otros, en el cual ya el año 2023 se ha podido dar inicio a esta obra tan anhelada y ya, como ha dicho el gobernador regional, esta obra, este colegio, una moderna infraestructura, ya se encuentra a un 96% de avance, que pronto ya también será inaugurada, entregada a los docentes y también a los estudiantes del distrito de Cotabambas. Bueno, a un total de 200 estudiantes estuvieron recibiendo el día de ayer en nuestro distrito de Cotabambas, conjuntamente con los docentes profesores de esta institución educativa Manuel Eufrasio Álvarez Durán, ¿no? Como hemos mencionado, el avance físico de esta infraestructura ya se encuentra a un 96%. El día de ayer también hemos tenido, conjuntamente con el gobernador regional, la visita también de los consejeros por el distrito de Cotabambas. Estuvo pues acá Jennifer Cáceres, igualmente Jaime Osorio Aguilar, el consejero por Abancay Peter Díaz Valer, el consejero por Chincheros Venancio Quispe Pillaca, el alcalde también de nuestro distrito que estuvo acompañando, Lucio Truyenque, y también estuvieron ahí los directores pues encargados, ¿no?, de diferentes pues a nivel regional, igualmente directores regionales, gerentes regionales, el director encargado del colegio Manuel Eufrasio Álvarez Durán, el profesor Samuel Cornejo, los padres de familia, los alumnos y pues demás funcionarios de nuestra municipalidad distrital de nuestro distrito de Cotabambas. Esa visita hemos tenido el día de ayer, hemos tenido conocimiento que también estuvo por el distrito de Coyurqui, estuvo igualmente también por la comunidad de ahí también en una de las comunidades del distrito de Coyurqui, Chuyuyu, donde también estuvo haciendo la inauguración de uno de sus centros educativos. Y eso hemos tenido entonces ayer, donde también después de esta inspección que se llevó en el colegio, también tuvimos una reunión en el auditorio de la municipalidad con el gobernador regional y las demás autoridades regionales para poder también dar a conocer las necesidades que tiene nuestro distrito, en el cual también se ha hecho la petición que se pueda nuevamente, ¿no?, reiniciar algunas obras que están paralizadas a través del gobierno regional. Uno de ellos es el hospital de nuestro distrito de Cotabambas, en el cual dio a conocer que nuestro hospital ya va a iniciar desde el mes de octubre. El gobernador regional, Percy Godoy, dijo que se va nuevamente a reiniciar
pues infraestructura que está paralizada bastantes años, ya iniciará desde el mes de octubre, bastantes novedades, y también nos dijo, también la petición del señor alcalde de nuestro distrito, Lucho Truyenque, fue pues la petición de riego, el agua, que es muy importante, en el cual también el gobernador regional dijo a través de la provincia de Cotabamba que va a priorizar todo sobre el agua, es muy importante, y también aquí en nuestro distrito se ha hecho la petición sobre el tema del agua, que es muy importante, el agua para riego, también como el agua potable, proyectos que ya están encaminándose y que pues va a ser respaldada, apoyada a través de los perfiles de los proyectos por el gobernador regional. Por otra parte, también vamos a conocer, ¿no?, en nuestro distrito se vienen realizando los diferentes trabajos a través de la Municipalidad Distrital de Cotabambas, diferentes obras que también ya están llegando algunos ya a concluirse, falta poco tiempo para llegar a terminar los proyectos, pero también nuestro señor alcalde no se está olvidando siempre de poder encaminar estos proyectos de trabajos a través del gobierno regional también, a través de la provincial, y todo ello. También el día de ayer, no nos olvidamos que también damos y agradecemos al alcalde provincial, que también se estuvo haciéndose presente, el ingeniero Dante Contreras, también él también haciendo las peticiones correspondientes, y el día de hoy el gobernador regional se encuentra ya seguramente en el distrito de Tamobamba, en la provincia de Cotabambas, Tamobamba, luego estará yéndose hacia Quira y así haciendo las inspecciones a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Bueno, es cuanto podemos informar en esta hora de la mañana, algo más de repente podamos no ahí resolver una consulta. Perfecto, Daniel, te hemos copiado atentamente. Importante la presencia del gobernador regional en el distrito de Cotabambas, seguramente entregando ya proyectos, poniendo de manifiesto también algunos anuncios, como nos manifestabas, tanto para el eje de educación, infraestructura, que es vital e importante para el desarrollo del distrito. Nos comentabas que también ayer estuvieron entonces las principales autoridades de nuestra provincia de Cotabambas, acompañando en este caso al gobernador regional en estas actividades que ha cumplido en el distrito de Cotabambas, Daniel. Sí, estuvieron diferentes autoridades, ¿no? Como hemos mencionado, hemos tenido a los consejeros por Cotabambas, al consejero por Abancay, al consejero por Chincheros, ¿no? También autoridades a nivel de la región de Apurímac, igualmente también estuvo diferentes autoridades, también del Padre de Educación, también estuvo el magíster Claudio Vilca, bueno, quien también desde un inicio también ha respaldado la parte de la infraestructura de este colegio Manuel Eufrasio Álvarez Durán. Y una de los también de las novedades y que nos ha dado a conocer es que se va a reiniciar pues este hospital tan anhelado, que se termine y paralizado bastantes años a través del gobierno regional. Ayer nos ha dado una noticia que se va a poder iniciar, ¿no?, desde el mes de octubre. Perfecto, sin duda sería una gran obra, también un proyecto anhelado por nuestros hermanos de Cotabambas, con la construcción de este hospital, entiendo que categorizado de acuerdo a la cantidad de población que se tiene también en esta localidad, en el distrito de Cotabambas, Daniel. ¿Tenemos esa data, Daniel, de más o menos cuánto de población en el distrito de Cotabambas? Bueno, sí, estábamos hablando ya más o menos de unos 3.500 a 4.000 habitantes en nuestro distrito de Cotabambas, donde prácticamente tenemos un hospital de contingencia. Sí, pues. Y ese hospital de contingencia que se ha realizado, pues un local de contingencia, no abarca, ¿no?, en los momentos que se necesita de la salud del hospital, no abarca, no se necesita un local con más prácticamente necesidades de poder brindar la asistencia en salud a los hermanos pobladores de nuestro distrito de Cotabambas. Entonces, por el cual la petición también muy importante y anhelada fue de este hospital de nuestro distrito de Cotabambas. ¿Dónde se construiría el nuevo local del futuro hospital? Ahí tenemos un lugar determinado, el terreno está saneado. Entiendo que esta obra va a comenzar en octubre de este año. Sí, ya tenemos ya la infraestructura ya realizada, solo que estaba paralizada bastantes años. Ya tenemos una ya que está construida ya totalmente, pero abandonada durante varios años por el gobierno regional. Entonces, por el cual ahora nuevamente se va a reiniciar esa obra ya en el mes de octubre. La tarea es culminar la obra iniciada hace algunos años atrás, entonces. Sí.
¿Cuál es el monto de inversión que se requiere para culminar la obra? ¿Tenemos esa data? Bueno, el monto que nos dio a conocer el día de ayer el gobierno regional fue de 8 millones para poder culminar este hospital de nuestro distrito de Cotabambas. De acuerdo, felicidades. Importante, para la inversión también que se va a desarrollar en esta localidad con la construcción del hospital, que en el momento pues no ofrece las condiciones, digamos, para poder brindar una adecuada atención de salud a nuestros ahora no solamente es la edificación o la obra civil como tal, William, sino también contar con los profesionales de la salud, ¿no? ¿Cómo está ese proceso? Bueno, sí, tenemos buenos profesionales que ya justamente seguramente una vez culminada esta infraestructura estaremos también solicitando a través de nuestro señor alcalde, porque como sabemos, ¿no? También se necesitan buenos profesionales. Exacto. Hasta el momento también se brinda de buenos profesionales, si no se necesitan un poco más de profesionales que brinden una buena atención en el sector salud a la población, a los hermanos pobladores de nuestro distrito. Importante. De acuerdo, Daniel. Muchas gracias por la información. Amplio el detalle de las acciones del gobernador regional presente en el distrito de Cotabambas y, por supuesto, las principales autoridades también de nuestra provincia dándose cita a esta localidad. Entendemos que el gobernador tiene, una suerte de gira por Cotabambas y seguramente vamos a alcanzar mayor información y anuncios de proyectos que desarrollaremos en el futuro con la autoridad regional. Gracias, Daniel, por la información. Estaremos en contacto. Muchísimas gracias, muy buenos días al informativo Villaricus. Gracias, Daniel. Desde el distrito de Cotabambas. Estuvo Daniel Ventura, ¿no? Alcanzándonos información con respecto a la presencia del gobernador regional Percy Godoy Medina, Juan, en nuestra provincia. Excelente, felicidades, me alegra muchísimo. Es importante la atención en salud, sobre todo a este tipo de distritos tan importantes y tan lejanos también, ¿no? De la urbe, de las capitales de provincia. En este caso, creo que el gobernador Godoy está haciendo una importante obra. Esperemos de que en octubre tengamos ya las tareas de inicio para culminar los trabajos de infraestructura y de obras civiles del futuro hospital. Así es. De Cotabambas. También habló del eje educativo, Williams, Daniel. Al respecto, tenemos entendido que se está ya en miras de la construcción de una moderna infraestructura de la institución educativa del distrito de Cotabambas. Así es, ayer se registró ya el 96% de avance en la ejecución de esta moderna infraestructura de la institución educativa Manuel Eufrasio Álvarez Durán de Cotabambas, como manifestaba nuestro corresponsal Daniel Ventura. Esto va a ser inaugurado pronto por el gobierno regional, cumpliendo con la agenda, dice la información, de inauguraciones e inspecciones de obras a nivel regional. El gobernador Percy Godoy Medina visitó la nueva infraestructura de la institución educativa Manuel Eufrasio Álvarez del distrito y provincia de Cotabambas. ¿Cuántos alumnos se tienen constató, más o menos? así es el avance de esta obra, que ya registra un 96%, prácticamente está ya a puertas de inauguración. ¿Cuántos alumnos tiene esta institución, William? Bueno, son 200 estudiantes de nivel secundario. Pronto van a contar ellos con un moderno local cuya construcción está a cargo del gobierno regional de Apurímac, que está invirtiendo más de 11 millones de soles. Así ha enfatizado la autoridad regional el día de ayer en su presencia en Cotabambas. Muy bien Sí, hay que invertir en temas de salud y también en temas de educación, tan importante. La educación es la herramienta fundamental para el desarrollo y progreso de los pueblos. Y sobre todo también, Juan, ahora que el gobierno regional cuenta con cierto colchón económico gracias a las regalías, al tema de regalías y canon, ¿no? En su momento. Pero esto va a ayudar también a que en adelante, seguramente, gracias a la inversión que se dé en la región, podamos tener este tipo de obras, ¿no? Porque hace muchos años atrás tenemos fondos regional, económicos. Sí, pues el gobierno regional no podía ejecutar muchos proyectos porque no había. Justamente el problema era los fondos económicos. Ahora los gobiernos, tanto regionales como provinciales y distritales, cuentan con los presupuestos que les llega a través del Ministerio de Economía y Finanzas y que se generan producto de actividades tan importantes como por ejemplo la actividad minera que desarrolla Las Bambas. Producto de ello tenemos como consecuencia las regalías mineras que hasta el momento, desde el año 2016 hasta este mes, suman más de 2.000 millones
de soles para la ejecución de distintas obras que se vienen desarrollando y por supuesto deben ser usados de la mejor forma, ¿no? Para el desarrollo de las comunidades, de los distritos y las provincias de la región Apurímac. Así es, importante la presencia del gobernador, está ya en nuestra provincia de Cotabambas. Entendemos que en este momento está en Tambobamba, seguramente en estas horas de la mañana va a hacer algunos anuncios también allí, algunas visitas también, porque en Tambobamba también, Juan, se está desarrollando infraestructura educativa, ¿no? Hemos podido apreciar. Educativa, a través de obras por impuestos, claro. También el hospital, que es un anhelo de la población cotabambina, en este caso del distrito mismo, capital de la provincia Tambobamba. Perfecto, cambiando el plano de información, ya estamos en contacto, amigos oyentes, con Mónica Valenza. Ella es coordinadora de educación de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, porque estamos en pleno proceso de contratación de docentes para los PREF, para los programas de refuerzo educativo de Las Bambas. Precisamente ya está con nosotros Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillarico. ¿Y cómo va el avance de esta actividad importante que lo está desarrollando, impulsando la Asociación de Desarrollo Las Bambas? Buenos días, William. Juan, un saludo especial a ustedes y a toda la audiencia de Radio Surufui. Y efectivamente, desde la Asociación de Desarrollo de Las Bambas estamos liderando este proceso de convocatoria para los maestros que desean ser parte de los PREP, tanto para el área de influencia directa como para también Huancuire. Un poquito para comentarles, estas 2 últimas semanas justamente hemos estado en este proceso. El día de ayer, por ejemplo, se ha terminado la selección de los maestros quienes van a ser responsables de los PREP en la institución de Huancuire. Justamente ha participado en este proceso de entrevista y también, parte de la evaluación psicológica. La Comisión de Educación, ha estado APAFA, ha estado el especialista también de la UGEL de Cotabambas, la Asociación Las Bambas, la directora de la institución educativa de Huancuire, para elegir a 4 profesionales que van a ser responsables del PREP. En este caso estamos hablando de un profesional especialista en comunicación, 1 en matemática, 2 docentes del nivel primario, y a la vez, aprovecho para comentarles que también hemos ido seleccionando a un auxiliar quien va a estar siendo parte de la comunidad educativa de Huancuire. Este proceso ayer ha terminado justamente con esta selección de un perfil también del maestro que responda a las necesidades y exigencias de contexto. En conclusión, Huancuire ya cuenta con sus maestros PREP. Ellos van a iniciar su trabajo el día lunes 15 de abril. Pero también hemos estado en un proceso paralelo que viene a ser la convocatoria de los docentes PREP del área de influencia directa. En realidad, este proceso ha contado, esta convocatoria ha contado con 233 maestros interesados en postular para uno de los PREP. Un poquito para recordarnos, estamos hablando de los PREP de Chuicuni, Manuel Sebane, Record Concaja, Huanacopampa, Saxahuilca, Antuyo, Zacana, Álamos, Carmen Alto, Cahuapirua, Choaquere, Casa, Chigñahui, Choqueca, Señor de Huanca, Pumamarca, Chila, Chumille y Quehuira. 233 expedientes de maestros quienes han sido seleccionados para que puedan pasar a un proceso de entrevista. En realidad, la entrevista ha estado prevista para el día de hoy, 11, como lo habíamos comunicado. Sin embargo, hemos también lanzado otro comunicado oficial en el que esta está siendo reprogramada por la cantidad también de postulantes para el día lunes 15 y martes 16. Lo que va a implicar que este viernes, va a salir una relación de maestros aptos quienes van a participar en cada una de las fechas que indicó antes, ¿no? Dentro de lo que se ha ido considerando como parte de los requisitos ha sido, que los maestros cuenten con un título profesional, ya sea de licenciado, ¿no? O también, sabemos que tenemos egresados de los institutos y escuelas que también han sido considerados en todos, a la vez que también los maestros estén considerados dentro de la prueba única nacional, que tengan la experiencia mínima de 2 años de educación básica regular, que tengan el dominio del quechua y sabemos como parte de los procesos el tema de declaraciones juradas, ¿no?
que siempre son parte de los procesos de evaluación. En ese sentido, este proceso de convocatoria de los PREP del área de influencia directa todavía está en camino. Esperamos que ya para el día miércoles podamos contar con la lista oficial de los ganadores o seleccionados para que puedan iniciar su trabajo. Así es. Muy importante la información que nos proporcionas, considerando que este proceso ya está llegando a su parte final. Ha sido un proceso bastante transparente, imagino también arduo, porque hubo bastante concurrencia de nuestros docentes que participaron de este proceso de admisión. 233 expedientes, ¿no? Ha habido mucha expectativa y también convocatoria, ¿no? Sí. Los PREP realmente juegan un rol muy importante en la complementación educativa de los niños. Es un proyecto importante que las Bambas pone a disposición de diferentes comunidades de su área de influencia directa e indirecta. ¿Cuál es el cronograma, Mónica, que tenemos en adelante? Reitéranos, por favor. Sí. Bueno, hemos enviado un comunicado oficial a través de la página de Facebook de la UGEL Cotabambas. Estamos comunicando de que la entrevista personal va a ser el día lunes 15 y martes 16 del presente. La relación de los actos, bueno, que van a participar en esta entrevista va a salir el día viernes por la tarde. La entrevista se va a desarrollar en Guyana, Huasi, a partir de las 8 de la mañana de ambos días, por un tema de la cantidad de postulantes y actos, bueno, que vamos teniendo y tenemos que ir terminando pues en el día, ¿no? Porque de todas maneras requiere un tiempo también para poder escucharlos y seleccionar a los mejores maestros. Mónica, ¿cuántas plazas o cuánto serían el número de seleccionados para las entrevistas del día lunes y martes de la próxima semana? Bueno, el día de ayer hemos publicado una lista de 61 docentes seleccionados. Sin embargo, hemos recibido un poco la reconsideración de los maestros, ¿no? Para que se pueda retomar en la revisión de sus expedientes por la cantidad. De hecho, se tenía que contar con un grupo también que pueda ser evaluado, ¿no? Sin embargo, esto va a incrementarse también porque vamos a tomar en cuenta esa reconsideración que nos están solicitando. Te pregunto esto porque normalmente las entrevistas personales duran un buen número de minutos, ¿eh? Estamos hablando de media hora o una hora, dependiendo del tipo de posición que se requiera. Sí. Por eso es importante, el número de personas. ¿Les va a alcanzar 2 días para cubrir las entrevistas a los docentes que están postulando para estas plazas? Esperemos que sí, Juan. Bueno, vamos a empezar 8 de la mañana de ambos días y bueno, la idea también es ir organizando dentro de los profesionales quienes van a ir calificando en 2 espacios, ¿no? En 2 ambientes. De acuerdo. De acuerdo. Perfecto, Mónica. Te agradecemos por la información proporcionada. Éxitos en este proceso de admisión, del proceso de convocatoria que se ha desarrollado y se sigue desarrollando. Hay un cronograma en adelante. Esperemos que todo salga bien, considerando de que los PREP juegan un papel importante en el refuerzo educativo, sobre todo de los niños y jóvenes de nuestra provincia de Cotabambas. Mónica, una vez que sean seleccionados los profesionales en la educación para los PREP, ¿cuándo estarían comenzando sus actividades académicas? Y estarían iniciando el miércoles 17. Miércoles 17 de abril. 17 de abril, ya estarían empezando las labores. De acuerdo, importante saberlo. Muy bien, gracias Mónica, excelente, felicitaciones por el trabajo arduo que vienen desarrollando en favor de la educación de los niños de la provincia de Cotabambas. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias, Saludos. Estuvo con nosotros Mónica Valenza, ella es coordinadora del eje de educación de la Asociación de Desarrollo Las Bambas, que viene impulsando, desarrollando este proceso de convocatoria para los docentes. ¿Cuántos PREPs tenemos? Son 19, ¿cierto? 19 en igual número de comunidades. Importante los PREPs, estos programas de recursos educativos de las Bambas, que ahora ha cambiado su denominación, este programa de refuerzo educativo. Sí. Son telecentros donde los niños, tanto de los niveles inicial, primaria y secundaria, tienen la posibilidad de complementar la educación regular básica que se reciben en las instituciones educativas regulares que brinda el Estado. Y allí, gracias a la guía de los docentes que están ahora están en proceso de contratación, pues pueden
y complementan esa parte educativa. Sobre todo se desarrolla no solamente la parte académica, sino también algo que es fundamental hoy por hoy para los niños, es el tema de liderazgo, ¿no? Se está trabajando el tema, digamos, de habilidades blandas para que a futuro tengamos pues pobladores o miembros o ciudadanos, miembros de comunidades y pobladores o ciudadanos que aporten a la colectividad en general. Ese es el objetivo de los PREPs, no solamente complementar la parte académica, sino tener a futuro ciudadanos que contribuyan con el desarrollo de nuestras poblaciones. Williams. 7:45 estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes. A esta hora ya está en contacto Nicolás Gabriel desde la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Coyurqui para que nos dé un resumen de las noticias más importantes de esta localidad. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido al informativo. Adelante con la información. Nico, muy buenos días, hermanos de Radio Surfui. Estamos acá recordando como siempre todas las semanas, ¿no? Desde Coyurqui hay mucha información que compartir con ustedes. Así es, Nico, adelante con la información. ¿Aló? Sí, te estamos copiando nítida. ¿Sí, me copian, por favor? Sí, no. Muchas gracias. Adelante, te copiamos. Bueno, reiteramos nuevamente... Como siempre, saludando a toda la provincia de Cotahambas, desde Coyurqui, tenemos mucha información que compartir con ustedes. El día de ayer, pues, hemos estado en una importante inauguración en la comunidad de Chillullo, con la presencia del gobernador regional, autoridades regionales, consejeros de las diferentes provincias, ¿no? De la presencia del gerente de la subregión por Cotahambas, William Bello, ¿no? El consejero regional por Cotahambas, también Jaime Osorio, ¿no? Está también el alcalde provincial Dante Contreras Galloso, y nuestro alcalde distrital de Coyurqui, profesor Félix Valencia Bárcena, en esta importante inauguración en la comunidad de Chillullo, una infraestructura por casi 5 millones que se ha hecho, pues, después de mucho tiempo, se ha hecho realidad para el beneficio de nuestro distrito de Coyurqui, ¿no? En la intervención, sobre todo, de nuestro alcalde, el profesor Félix Valencia Bárcena, ha sido importante, pues, donde le manifestó la preocupación al gobernador regional, ¿no? Los problemas que tenemos en nuestro distrito de Coyurqui, sobre todo en las vías de comunicación que nos une con la región de Apurímac por la quebrada de Pacaipata, Lambrama, y también se le manifestó algunos compromisos que tiene el gobierno regional con el distrito de Coyurqui, como es también la vía que se tiene desde Inquilpata, pues que es una preocupación no solo para Coyurqui, sino para toda la provincia de Cotahambas, que el mantenimiento, pues se terminó el contrato del mantenimiento y ahora pues hay otra conexión también que viene desde el distrito Cotahambas a nuestro distrito de Coyurqui. Hay muchos proyectos que se está viendo, inclusive se ha ido, ¿no?, gestionando con el gobierno regional algunas otros proyectos, sobre todo de carreteras, ¿no?, de vías de comunicación. Esperemos que se pueda concretar, ¿no?, todo lo que viene gestionando a través del gobierno regional y de la municipalidad provincial también de Cotahambas. Así que el día de ayer se ha realizado pues esta bonita inauguración, y el compromiso del gobernador regional también es continuar con otro paquete, ¿no?, de infraestructuras que se tienen en nuestro distrito de Coyurqui, como son las instituciones de Vilcaro, de Yasquí y de Chavay, comunidades de nuestro distrito. Son paquetes que debe terminar el gobierno regional de construir en esta gestión, ¿no? Así que, bueno, ya tenemos al parecer también el inicio de una nueva construcción por parte del gobierno regional en coordinación y el soporte, el apoyo de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, ¿no? La siguiente de infraestructura es la institución educativa primaria de Vilcaro, ¿no?, que ya estos días seguramente ya van a hacer también su lanzamiento, ¿no? Perfecto, Nicolás. Nico, coméntanos o reitéranos esta información. ¿Qué obra se ha entregado ayer a cargo del gobierno regional? ¿Fue la institución educativa? Sí, en Coyurqui es solo la institución educativa primaria de la comunidad de Chillullo, ¿no? Una bonita infraestructura, ¿verdad?, que tiene también, ¿no?, otros componentes, no solo aulas donde los estudiantes van a poder desarrollarse, desenvolverse, sino también tienen una vivienda para los docentes, un comedor y una pequeña cancha de gras sintético, ¿no?, que es parte, y el inmobiliario también, que es parte del presupuesto de esta obra, ¿no?
De acuerdo. Perfecto. Nico, hablas acerca del tema de habitaciones para los docentes. No todos los docentes son de la zona de Coyurqui, vienen de otras latitudes, entiendo. Bueno, como siempre a nivel de nuestro país vienen de muchos lugares, ¿no? Los docentes en el concurso, ¿no? De las plazas de vacantes a los docentes. Sin embargo, como parte del presupuesto, la institución ha optado por tener esto también por alguna necesidad o alguna contingencia que podía necesitarlo en algún momento, ¿no? Claro, darle todas las facilidades al personal docente de la institución. Excelente. ¿Cómo está la dotación de personal, en este caso, docentes, profesores? Sí, mira, el día de ayer, aprovechando también, nosotros hemos tenido una entrevista, ¿no? con el director regional de educación, el magíster Claudio Vilca, que por cierto es cotabambino, del distrito de Cotabambas, donde los profesores le manifestaron, pues, de la institución educativa Centro Base de Coyurqui, ¿no? Entonces, Sagrado Corazón de Jesús de Coyurqui, su preocupación porque habían restado una o algunas otras plazas más, ¿no? Desde la UGEL de Cotabambas, y se han visto, pues, disminuidos en docentes, y el día de ayer le entrevistaron cómo iba a solucionar ese tema, que no solo está pasando en nuestro distrito de Coyurqui, sino en muchas instituciones de nuestra provincia de Cotabambas, donde necesitan más docentes, pues ahí el alumnado y la demanda es mucho mayor en algunas instituciones. Entonces el titular, ¿no? de este sector de la Dirección Regional de Educación dijo, pues, que va a dar una inmediata atención y solución a través de la UGEL de Cotabambas, ¿no? Entonces ese es el compromiso el día de ayer con nuestro distrito de Coyurqui en el sector, ¿no? de educación. Excelente, gracias Nico. Importante no solamente la infraestructura, sino también el personal docente capacitado, entrenado, dispuesto a contribuir con la educación de los niños. Sí, tenemos, si me permite un minutito más para informar a la población en general. Desde la Municipalidad de Coyurqui se ha venido programando muchas obras, sin embargo el tiempo de lluvias también ha retrasado, ¿no? Algunos inicios, porque esto perjudica, pues, simplemente a veces no a los presupuestos que se pueda manejar de estas obras, pero ya se van a dar inicio, este lunes también 15 se va a dar inicio a la obra del Salón Comunal, ¿no? En la comunidad de Chiscahuayla. Se está también programando inicio también el 15 o el 20, a más tardar, pistas y veredas en la comunidad de Ñahuinlia. Tenemos otras obras también, como la carretera de Aspitán a la laguna de Comercocha, que se va a lanzar también ya la programación de inicio en estas fechas, ¿no? Así es que llamamos a las comunidades que van a empezar estas obras a que también colaboremos, ¿no? En todo lo que necesite también la municipalidad para darle viabilidad y facilidades en que se pueda acelerar la construcción de estas obras, ¿no? Entonces, nada más dicho eso, y estaremos regresando seguramente en cualquier momento. Perfecto, gracias, Nicolás Gabriel, desde el distrito de Coyurqui, gracias por la información en la mañana de hoy. Estaremos en contacto. Un abrazo, buenos días a todos. Buenos días. Excelente, ¿no? Saber que en el tema educativo, el director regional de educación justamente es nuestro gran amigo Claudio Vilca, con quien hemos compartido grandes momentos mientras trabajaba en la UGEL Cotabambas. Es un profesional a carta cabal, y no solamente como profesional, sino también como persona. Felicidades, Claudio, está haciendo una excelente labor en esta oportunidad, ostentando un cargo tan importante desde el punto de vista educativo como es ser director regional de educación. Que le vaya muy bien, y por supuesto que sigan las obras, que sigan desarrollándose los proyectos educativos en bien de toda la comunidad educativa de la provincia de Cotabambas. Sin duda, la presencia de las autoridades hacen de que también se generen anuncios para la ejecución, seguramente, de proyectos para el desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas. El gobernador está de gira, entendemos que está ahora en Tambobamba, luego va por Mara. Importante su presencia. Seguramente también ahí inaugurando o haciendo anuncios de importantes proyectos. Hablando de Tambobamba, Juan, ya estamos en contacto con Aquiles Abarca desde Tambobamba, quien nos trae información seguramente relacionada a la presencia del gobernador regional y otras acciones que se vienen desarrollando en esta localidad. ¿Cómo estás, Aquiles? Buenos días, bienvenido al informativo. Muy buenos días, mis queridos amigos de Tiempo Escucha, al amigo Juan Cari. Muy buenos días. Buenos días, Aquiles, un placer reapareciendo los micrófonos.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues acá en Tamobamba, el día domingo 7 del presente mes, se llegó pues en forma normal admisión o examen a la universidad filial de Akira y de Tamobamba. Akira, a Ingeniería de Minas, ingresaron 31 postulantes, igual también para administración aquí en Tamobamba, 31 estudiantes. Bueno, pues a ellos se les desea suerte en el estudio, porque estos jóvenes tienen que también realizar sus estudios una vez ingresado, con voluntad, con dedicación, con esmero, pues también muchas veces pues se descarrilan de nuestros jovencitos. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo veo pues acá en Tamobamba a los muchachuelos, ya están ahí, se dedican a otras cosas, y los papás pues bueno los manda de diferentes lugares a estudiar, no a distraerse, no a hacer otras cosas negativas, ¿no? Entonces solamente mis recomendaciones desde la emisora Radio Surfe, pues que estos muchachos primeramente felicito una vez más, pero también que realicen sus estudios con bastante esmero, mis queridos amigos. También se hace la entrega de títulos hoy día por traje de Apurímac a partir de las 9 de la mañana en el distrito de Mara. A las comunidades, más que todo a las comunidades de Tamobamba, pues a San Andrés de Llanaja, y a la comunidad de Pichaca, en la Plaza de Armas del distrito de Mara, y a otras comunidades del distrito de Mara, mis queridos amigos. También está pues presente, ¿no?, el gobernador regional, que bien seguramente van a tener reunión de las autoridades. Bueno, ojalá que sea pues con participación de los vecinos, de los dirigentes. Muchas veces también pues, este tipo de reuniones, cuando nos visitan autoridades de la capital de nuestra región, lo realizan pues en puerta cerrada muchas veces, no debe ser abierto este tipo de reuniones. Por último también, bueno, quiero aprovechar este momento, es también servicio a la sociedad. Se realiza también examen de admisión pues del 2024, el Instituto Superior Pedagógico José Carlos Mariátegui de Tamobamba. ¿En qué fecha? Fecha de exámenes 20 de abril, especialidad primaria y inicial. 30 vacantes en primaria, 30 vacantes en inicial. Requisitos: certificado de nacimiento, certificado de estudio secundario, tiene que ser original, copia de DNI, bueno, ingreso extraordinario y exoneración. Inscripción hasta el 18 de abril. Pago al Banco de la Nación por los derechos y 2 fotografías tamaño carnet. Chayaca chaykuna en casa en Tamobamba, llaqtanchishpi llaqtamasikuna, provincia suyo, Cotabamba, surunamasikuna, novedadkuna, noticiakuna kashanprintaqa siempre Sapanca llaqtapi hina, Sapanca distritupi hina. Ariwa era su gobernador regional, Tarikushan, Tamobamba, Llaqtapi, y Malstachapa, en Baco, Junio Narikuita, autoridades kunaban, Alimpunicheriki, autoridades kunaban, visitamantes, seguramente, permana Alinchatati, caja director de educación, Nishanku, pues que Tamobamba, Tarikum, Hena, Kainapunzo, Tarikus, Regara, Indorica, y Koidurki, distrito, Pichega, País, caja, Llaqtamasenches, Suyumasenches, que el distrito de Cotabamba es comunidad Olga Anchaimanta Marique Claudio Vilca. Bueno, felicitaciones por el cargo también al amigo, al paisano Claudio Vilca, pues, porque en verdad se ha esmerado bastante en el estudio también él, lo conocemos desde joven, todo, y bueno, es un orgullo más para nosotros, para los cotabambinos, cuando asumen un alto cargo nuestros paisanos allá en la capital de nuestra región de Apurímac. Nada más haría por momento, amigo William, amigo Juan Caria, y si tuviera alguna pregunta. Perfecto, Aquiles, te hemos copiado atentamente. Importante la presencia, como decías, de las autoridades regionales y locales también para la entrega de diversos proyectos, no solamente en Tamobamba, sino en otras localidades. ¿Cómo está el clima, Aquiles, allá por Tamobamba? Coméntanos. Bueno, hablando del clima, pues, amigo William, el día de ayer, a partir de las 4 de la tarde, acá en Tamobamba, pues, la lluvia cayó torrencialmente, fuerte. Bueno, las calles
parecían río de Palcaro todavía. Bueno, un poquito susto nos dio, porque está cayendo con mayor fuerza estos días. Ya se había distanciado días anteriores, pero de nuevo ha retornado pues, el aguacero y está malogrando prácticamente las sementeras, pues como es trigo, maíz, todo el cementero, todo el sembrío está malogrando porque está lloviendo mucho. Hoy día, pues bueno, ayer cesó el aguacero, pero esta mañana está con un sol radiante, está bien nomás, ojalá que el día pues pase así con el solcito para que también oree los terrenos de sembrío para que puedan arreglarse, pues, porque en verdad pues hay terrenos que son en pampas planas y el agua pues no corre, entonces se deposita por ahí, se malogra las cementeras, mis queridos amigos, empieza a pudrirse, empiezan a caerse, bueno, no, una serie de cosas pasa, amigo William. Perfecto. Siempre los excesos son malos, ¿no? Sí, pues. La lluvia es fundamental, pero cuando hay exceso de lluvia también tenemos consecuencias. Pero parece que ya como la las lluvia que nos comenta nuestro gran amigo Aquiles Abarca desde Tambobamba. Gracias, Aquiles, por la información. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana en punto, aquí en el noticiero de Radio Surufuy, Huillaricuy. Vamos a saludar a nuestros oyentes a través del Facebook. Juana Lunas nos dice, buenos días amigos del informativo Huillaricuy, saludos para Henry Borda, que inició el informativo, William Guamán y también Juan Cari, ¿no? Alicia Lima también nos sintoniza, buenos días amigos de Radio Surfuy. Está por supuesto Alicia, nos dice Juanito Cari, nos gustaría que pueda sacar su programa en las noches. Sí, estamos planificando sacar no solamente... tiene una fan, sí, tenemos muchas fans. Entonces, me había hecho la propuesta a Javier Cheguia, que es nuestro director de Radio Surfuy, ¿no? Para poder emitir un programa en la noche, Radio Surfuy. Puede ser, Así que estamos madurando la idea y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, también Roxana Huacho nos dice saludos desde Patario a los conductores del informativo Huillaricuy. Aide Quispe nos dice Juanito Cari, ojalá vuelva su programa en las noches. También. Saludos a la familia Quispe Tuiro. Saludos para Willy Escudero Martínez también, habló sobre la convocatoria que se está desarrollando en los PREF. Por ahí hace un comentario relacionado al proceso, pero seguramente se va viendo superado esto. Norma Huarcaya nos dice buenos días a todos los oyentes del programa, porque nos dice, ¿no? Por el tema, digamos, del gobierno regional, nos dice por qué traen de otros lugares a profesionales, habiendo muchos sin trabajo en estas localidades. Bueno, sí. En el tema pues de educativo, ¿no? Pero bueno, es importante el concurso también, porque todos finalmente tenemos derecho a todos trabajar somos peruanos, donde sea, ¿no? Así es. Es importante la capacidad. Carlos Quispe nos dice, buen día, saludos al barrio Pampaña, saludos para la familia Quispe Huilca. El barrio Pampaña está en Tambobamba, por supuesto, un saludo muy especial para Tambobamba. A propósito, me escribió también por interno Barbelí Arcos, que está en plena sintonía de la radio, una gran amiga, Tambobambina, que también le sorprendió la aparición de Juanito Cari a través de los micrófonos. Nuevamente en el informativo Huillaricuy. Gracias. 8:03. Vamos al detalle de las últimas notas. Ya se viene en breve nuestra colega Lisbeth Saldívar con las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Bueno, y ayer se resalta, Juan, la entrega de esta institución educativa en Coyurqui. Dígase de paso un saludo especialísimo para Richard Valencia, gerente general de Radio Guaira, desde donde nuestros buenos amigos oyentes de Radio Surfuy pueden sintonizar el noticiero Huillaricuy. Saludos. Sí, el gobernador regional ha inaugurado la institución educativa allí en el distrito de Coyurqui, la institución educativa primaria 5695 Chuyuyo, así es, en el distrito de Coyurqui, Cotabambas. Hoy se estarán apersonando al distrito de Mara, donde van a entregar también títulos de propiedad junto, entiendo, con el ministro. Sí, nos han comentado que viene el ministro, así que vamos a hacer la cobertura correspondiente, Williams. Nos organizamos para poder informar de primera fuente a nuestros oyentes de la provincia de Cotabambas. Radio Surfuy siempre presente en los grandes acontecimientos. 8:04, ya estamos con Lisbeth Saldívar, con las primeras planas de los diarios de circulación nacional. ¿Cómo está, Lisbeth? Buenos días, bienvenida al informativo Huillaricuy.
Buenos días, William. Buenos días, Juanito. Después de mucho tiempo, ahí están saliendo los fans también, de hecho, felices a escuchar, pues, esa voz, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho que muchos se han comentado internamente, ahí al WhatsApp también, están contentos de escucharte, Gracias, Juanito, Liz. después de mucho tiempo, a través de Radio Surfe. Gracias, Liz. Es un honor. Ojalá nos visite con más frecuencia, nos visite con más frecuencia. Exacto. Muy bien, tenemos los diarios de circulación regional y nacional a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 5 minutos, y vamos a darles a conocer a cada uno de ustedes, queridos amigos, mucha atención. Tenemos ya el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos trae en su portada principal para hoy jueves 11 de abril 2024. Lamentable situación viven tras ser atropellados, heridos, realizan actividades pro salud. Sus familiares de 3 de los 7 heridos que fueron atropellados por una camioneta en Maucacalle cuando participaban justamente pues en una junta, el apoyo de toda la población, a fin de poder costear los gastos para su recuperación, ya que el SOA no cubrirá, dice, todo lo que se requiere. Y recordemos, ¿no? Efectivamente, de acuerdo a esta información que se dio todavía la semana anterior, pues efectivamente fue una persona que estaba manejando en estado de ebriedad. Imagínense, a 7 personas, pues poniendo en riesgo su vida. 3 de ellos están graves, digamos, en el hospital y están pidiendo esta ayuda. Vamos con más información. Durante operativo, policía recupera 3 motocicletas hurtadas en Uripa, esto en Chinchero. ¿Qué más nos trae el diario El Pregón para hoy? La parte superior nos dice en Lambrama, con la dirección de Justino Huanca, la Universidad Tecnológica de los Andes y la Escuela Profesional de Derecho realizó importante proyecto de actividad social. Policía investiga caso que detienen al sujeto por presunta tentativa de feminicidio en Chalhuahuacho. ¿Qué les parece? En Chalhuahuacho, en nuestro distrito también, noticias, pero negativas estamos trayendo. Vamos con otro diario de nuestra región, que ya está el diario El Chasqui, también actualizado para hoy su portada. Dice en la portada, a ver si me ponen ahí un poquito más grande para darle lectura, ahí está. Avionetas privadas transportaban droga en las alturas de Uripa. ¿Qué te parece? Chincheros. Se cree que pues era utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Golpe al narcotráfico, destruyen la pista de aterrizaje clandestino, esto en Uripa, Chincheros. ¿Qué le parece, no? Y casi casualmente las familias de ahí tienen pues bastante dinerito, ¿verdad? Abancay, Red de Salud realizará primera feria de salud bucal infantil gratuita. Mientras tanto, funcionarios fueron capacitados sobre plan de desarrollo regional concertado en Apurímac. MUSAP garantiza prestación de servicios de agua potable y saneamiento, dice también en su portada Chasqui. Nos vamos rapidísimo a la lectura de los diarios de circulación regional, pero a la vecina región de Cusco, el diario El Sol, que nos trae. Hoy revisan apelación de vacancia contra alcalde del Cusco. Luis Pantoja vuelve a defenderse tras designación en la beneficencia del Cusco al ex candidato y aportante en la campaña, Violeta Escalante, presunto delito de nombramiento indebido del cargo, indicó. Parte de la derecha superior, también entre sus titulares, tras romperse el diálogo, continúa el bloqueo acapsulados, habla de ligue. Parte superior local de calle Suecia fue clausurado. Arcadia funcionaba, dice, en vivienda que ha sido pues declarada inhabitable y donde también se realizaron perforaciones, al parecer para huaqueo. Ebrios retenidos, bebidas alcohólicas, adulteradas, drogas en un solo local. Habla de Cusco. 8 de la mañana con 9 minutos, nos vamos con otro diario que también está ya en circulación. Es el diario El Cusco. Dice, vacador Fortunato Nina presentó al Jurado Nacional de Elecciones carta notarial, dejando de lado su propósito. Desistieron, dice, de vacancia contra el alcalde Luis Pantoja. El diario El Cusco,
Por otro lado, también entre sus titulares, en la parte superior, lluvias siguen provocando daños en el distrito de Cusco. Congreso decidió no acusar al ex titular de la PCM, Aníbal Torres. Así están los diarios de circulación regional. Y efectivamente las lluvias definitivamente están trayendo mucha preocupación en nuestros hermanos del campo, porque dado que la lluvia pues está haciendo que las papitas, por ejemplo, se malogren, ¿no? Se pudran. Y también cuanto al maíz, las habitas, con las lluvias no está permitiendo pues secar y definitivamente la preocupación de nuestros hermanos del campo. Con el diario El Correo nos vamos hasta la región de Arequipa, que dice: banda de tratantes fue intervenida ayer en la ciudad, explotan a mujeres. Varios locales que eran usados como clubes nocturnos clandestinos se destinaban, dice, para ofrecer servicios sexuales con damas que fueron rescatadas por la policía en un operativo que incluyó el allanamiento de viviendas y alojamientos. Definen detalles de emergencia por inseguridad en la región de Arequipa. Se investiga trágica muerte de mujer mayor también en Arequipa. 8 de la mañana con 11 minutos, nos vamos con los titulares de los diarios de circulación nacional y empezamos con El Comercio. Medida se implementa tras denuncia del comercio. ATU anuncia filas solo para mujeres para evitar el acoso en metropolitano. ¿Será una solución que podría darse? No sabemos todavía, pero es un plan que ya se viene en todo caso incentivando. Se usarán 3 modalidades para reincorporar a docentes cesados en el magisterio. Se promulgó justamente esta polémica ley. El ex primer ministro Aníbal Torres se salva de ser inhabilitado por 10 años. El Pleno no alcanzó los votos. Mientras tanto, Cancillería revoca decisión de exigir visa a mexicanos para que ingrese al Perú. Creo que esa sí fue una decisión de algún modo acertada, ¿no? Porque necesitamos efectivamente pues el ingreso mucho más de turistas a nuestro país. La República, el mejor amigo de Dina Boluarte, o sea, su Guayqui, los secretos del Guayqui Oscorima. Ahí está, en todo caso, con la fotografía del Guayqui. Salió esta mañana La República. Dueño de casinos y tragamonedas, tuvo un difícil inicio, pero aprovechó sus conexiones como empresario y autoridad. Su abogado fue a la fiscalía a mostrar los 3 Rolex y el brazalete con diamantes y se quedaron pues incautados. Por la tarde, el Ministerio Público intervino el gobierno regional de Ayacucho ante el peligro de que se lleven los papeles. Y efectivamente, pues esta mañana salió algún consejero de esta región y indicaba que efectivamente estaban llevando ya todas las documentaciones de este local del gobierno regional. Y bueno, seguramente continuarán en los próximos días también las investigaciones. Ya no se pedirá visa a mexicanos que visiten al Perú. Así dice el diario La República también para hoy. Gestión, que nos trae en su titular. Gestión, tome nota a este titular. Advierte la unidad de inteligencia financiera. Financiamiento al terrorismo crece, dice, por la minería ilegal. Informe justamente da cuenta que entre el 2010 y 2023 los reportes de operaciones sospechosas de fondeo a estos grupos violentistas ascendieron a 1.800.000.000. Minería ilegal es el segundo proveedor de recursos para el accionar terrorista y la principal fuente de dinero negro en el país, indica para hoy pues Gestión. La parte superior, también Banco Mundial estima que el déficit fiscal del Perú se escape, dice, de la meta del MEP. Enfoca Safi, habría puesto, dice, a la venta, en todo caso, locales. Ahí está, el 71% de líderes empresariales en Perú prevé efectuar fusiones y adquisiciones durante los próximos 3 años. Gestión para hoy.
Perú 21, en su portada principal, Congreso salva al gestor del golpe de Estado del 7 de diciembre, Aníbal Torres, atentó contra la democracia y no sería castigado. Traición a la patria. Ahí está, con la sonrisa de oreja a oreja, le pusieron pues la fotografía de Aníbal Torres. Ante el escándalo se planteó una reconsideración de la votación. En la parte izquierda superior también trae Perú 21. Perú sí dejará, dice, entrar a turistas mexicanos sin visa. Ranking del país con más trabas para obtener premios. Así están los diarios de circulación regional y nacional. El peruano, asegura presidenta de la República Dina Boluarte, compromisos con la educación es sólido e irrenunciable. Jefa del Estado promulga ley que crea las Universidades Nacionales Autónomas de Bellas Artes y de Folclor José María Arguedas. Impulsan cobertura eléctrica en la Amazonía. Así están los diarios para hoy, 11 de abril 2024. Le ponemos punto final. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante con la información, seguramente deportiva también, que nos espera en esta mañana. Nos reencontramos conmigo mañana en Huillarico y en unos minutos a las 9 en La Chambita. Gracias, Liz. Perfecto. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias. Buen día. Por la información. 8 de la mañana ya con 16 minutos, 8:16, ya estamos en el cierre del informativo Huillarico y bueno, sin duda la información que traen los diarios de circulación nacional y principales medios es, Juan, sobre el tema de el ex premier, sí, ¿no? sí. Aníbal Torres. Se salvó de ser inhabilitado en la función pública. Pues, por 10 años era la propuesta, pero parece que hay blindaje en el gobierno, ¿no? En este caso en el Congreso de la República. Todavía tiene gente. Sí, entiendo que todavía hay gente que está buscando alguna situación de ventaja, utilizando obviamente las instancias que tiene el Estado, en este caso el Poder Legislativo, ¿no? Bueno. Hablando del Poder Legislativo, Williams, el Pleno del Congreso va a debatir el día de hoy este séptimo retiro de los fondos de las AFPs. De acuerdo. Sí, bueno, de aprobarse, los afiliados al sistema privado de pensiones podrán retirar un monto equivalente de hasta 4 UITs, es decir, un máximo de 20.600 soles. Esto se va a ver hoy. Claro, las personas que tengan un monto de aporte a las AFPs y que puedan cubrir 4 UITs. Si multiplicamos 4 UITs, estamos hablando justamente de más de 20.600 soles, como tú has afirmado. Bueno, a partir de las 10 de la mañana, el Pleno del Congreso va a debatir el dictamen que autoriza a los afiliados al sistema privado de pensiones para que puedan retirar hasta un monto equivalente a 4 unidades impositivas tributarias, es decir, 20.600 soles en este debate que se va a dar el día de hoy. Recuerda, William, que el pasado 9 de este mes se acordó darle prioridad a este debate. Hay gente que está exigiendo, la población en pleno, la mayoría de peruanos quiere retirar su AFP. Algunos ya prácticamente no tienen nada después de los retiros previos que se han venido realizando, ¿no? Bueno, y ahí la recomendación, decíamos nosotros al inicio del programa, así se da este tema, si uno retira, digamos, porque esto es opcional, puedes retirarlo o no, claro, depende claro. Pero hay que buscar cómo invertir ese adecuadamente, ¿no? Y de manera el dinero se va rápido, sí, hoy por hoy, Williams, así que hay que pensarlo muy bien antes de hacer el retiro correspondiente. Bueno, hoy se debate. Bueno, entonces, siempre y cuando el Congreso apruebe. Ya hay posiciones encontradas, porque los representantes de las AFPs también ya han dado su posición al respecto de este tema, porque va a generar sin duda todo un tema, digamos, de impacto a la banca nacional. Sí, efectivamente. Y bueno, y los congresistas, viendo el beneficio de la población, también tienen su posición al respecto. Vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso de la República. Bueno, en otros temas ya para cerrar, también la Fiscalía incautó relojes Rolex de Wilfredo Oscorrima tras diligencias de exhibición. ¿No? De los relojes. Estaban exhibiendo y los han incautado. Sí, pues es parte del proceso, digamos, penal, ¿no? En este caso, y también las medidas cautelares que se asumen. Esto fue a la salida del Ministerio Público, entiendo. Sí. Humberto Abanto, abogado de Wilfredo Oscorrima, más conocido como el Guayqui, se mostró sorprendido por la disposición fiscal porque explicó la incautación de que los relojes no estaba
programada. Ha sido una decisión en todo caso de la Fiscalía que está viendo este caso, ¿no? La Fiscalía de la Nación que ha incautado los relojes de marca Rolex. ¿Algún día tendremos un Rolex, Williams? Es una joya preciada ahora en estos tiempos, ¿no? Yo creo que a ese monto de dinero lo tendría que utilizar para otros fines. Bueno, hay gustitos de algunos, sobre todo gobernadores, y no está al margen también el gobernador de Cusco, el señor Werner Salcedo, que no fue al Congreso de la República tras ser citado, porque dice que tenía una agenda recargadísima en la región. Pero bueno, al margen... El reloj también se lo prestó el Guayqui. Sí, pues. Increíble, ¿no? Dice que tenía la muñeca vacía en un acto. Le dio pena al Guayqui y le prestó el reloj. Es lo que aduce el gobernador de Cusco. Pero si te prestan una prenda de ese tipo, tú tendrías que devolver a la hora o al día siguiente, ¿no? Pero lo cierto es que es muy comprometedor que te presten un artefacto tema de es, ese Juan, tipo. que este gobernador tenía 3 meses el reloj. Y cuando salió el escándalo recién se acordó de devolver el reloj al Guayqui. Bueno, esas son mentiras, pues, ¿no? Que le vendan ese cuento a otra gente. Sí. Muy bien. Bueno, vamos con los deportes, rapidísimo, la información deportiva ya para retirarnos, por supuesto, cerrando el informativo. ¿Qué le pasó a Alianza Lima? Ayer perdió frente al Cerro Porteño. Tuvimos la posibilidad de ver algo del partido y realmente el nivel futbolístico de ambos cuadros era bajísimo. Bajísimo, ¿ah? Ayer, lo que pasa siempre a los clubes peruanos, ¿no? Como dicen, juegan como siempre, juegan como nunca y pierden como siempre. No, pero ayer ni siquiera jugaron como nunca. No. No, de verdad, el nivel futbolístico de ambos equipos, tanto el equipo local Cerro Porteño como el de Alianza Lima, han sido muy pobres. Muy pobres. Un empate estaba bien, pero bueno, al minuto final, incluso en el adicional, Cerro Porteño venció. Tú sabes que los partidos terminan a los 90 minutos, hubo 5 minutos adicionales y el gol se da a los 95 segundos, 2 segundos. 95 minutos, 2 segundos. O sea, imagínate. Qué mala suerte. O sea, incluso la suerte es un factor predominante, creo, en este tipo de actividades deportivas. Bueno, el fútbol. El cuadro que está marcando la diferencia en Copa Libertadores es el Universitario de Deportes, que logró vencer precisamente al Junior de Barranquilla en Colombia. O empatar en este caso. Empató. Vencer, decía, porque estaba ganando. Un gol polémico, que lo anularon precisamente al cuadro crema. Hablamos del gol de Valera. Bueno, además también es importante destacar que se desarrollaron partidos por la Liga de Campeones el día de ayer, aparte de la Copa Libertadores. Hubieron muchísimos goles, sí, a nivel internacional. Antes del tema internacional, ayer también jugó la Universidad César Vallejo. ¿Cómo le fue? Cayó por 4-2 ante el Independiente de Medellín. Entendemos que jugó el goleador solo un tiempo, peruano. Solo un tiempo y se fue muy molesto. Definitivamente. Últimamente Paolo está muy molesto no sé si con él mismo o con su club. Bueno, los encuentros se ganan en equipo, ¿no? Las individualidades aparecen por ahí de pronto, pero son casos muy, muy puntuales a nivel internacional. Pero en el caso, digamos, de un equipo peruano, y por supuesto, si nos enfocamos en Guerrero, la Universidad César Vallejo, pues yo creo que todavía no hay un equipo que acompañe el ritmo de juego que tiene Guerrero. Bueno, ya está dando sus últimos pasos en el fútbol profesional. También, por otro lado, ¿no? La edad pues, le juega en contra. La edad juega un papel en contra para los futbolistas a este ritmo. Bueno, en el tema internacional, Barcelona tomó París, dice la información, con doblete de Rafinha, venció 3-2 al PSG en cuartos de final de la Liga de Campeones. Tremendo partido, ¿eh? Otro nivel realmente. Es otro ritmo, los 90 minutos prácticamente están corriendo estos muchachos y lo importante es que el Barcelona sin muchas estrellas está dando la diferencia, avanzando en estos cuartos de final de la Copa, en este caso de la Champions League. 8:24, Juan, ponemos punto final a la información deportiva y también nos despedimos. Sí, nos despedimos, muchísimas gracias por habernos sintonizado muy temprano, estuvo Henry Borda y William Huamán en la conducción, luego hubo cambio en el equipo del noticiero Huillaricuy, salió Henry Borda, ingresó Juanito Cari. Muchas gracias por su cordial sintonía. Perfecto, nos estamos despidiendo. Mañana volvemos en este mismo horario de 6:30 a 8:30 en el informativo Huillaricuy. Que tengan buena mañana, amigos. Permiso. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricuy.
Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricud. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricud. Willaricud.